Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy voy a entrevistar a la licenciada María Teresa Ile. Ella es una licenciada penalista y tiene muchas cosas interesantes que nos va a platicar. Acompáñenos. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a No Eres Tú, Soy Yo. Gracias por darnos esa entrevista. Licenciada Ile, cuéntanos de ti. Cuéntanos de tus actividades, cuéntanos de tu participación en Suma Jóvenes. Pues empecé Suma Jóvenes con Paola Félix Díaz, que es la coordinadora nacional de Suma Mujeres, y yo se lo propuse por pues el tema político, que veo que que muchos jóvenes no están involucrados en temas políticos y ya ni les interesa. O sea, ya ni se informan, les llega mala información y con eso se quedan. Entonces, pues a mí se me hizo muy importante, y sobre todo también como mujer, pues apoyar a una mujer que pues ha luchado por la violencia de género, que ha luchado por los derechos de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores. Y pues la verdad por eso como que o sea, yo le propuse a Paola y pues ya hicimos este nuevo movimiento de Suma Jóvenes. Cuando te proponen unirte a este movimiento, ¿qué ideas o qué dinámicas te llegaron a la mente? ¿Qué ideas querías proponer y proyectar? Pues justo, o sea, primero Paola me dijo que me metía a Suma Mujeres y yo le dije como de, tengo una idea, mejor hay que hacer un movimiento de jóvenes que sea mixto, o sea, de hombres y mujeres, y sobre todo mi objetivo fue informar qué es lo que habían hecho, porque por ejemplo a mí, como soy abogada igual penalista, me decían, es que como tú apoyas a una mujer que no ha hecho nada por las víctimas, pues de violencia, o sea, de diferentes tipos, o sea, feminicidios, o sea, de diferentes tipos, y justo dije como no, o sea, ese es el problema, que los jóvenes como que se quedan con la mala información, pero pues claro que ha hecho demasiado, tanto la fiscalía como ella, en su cargo como jefa de gobierno, creo que sí hizo suficiente, pero creo que, o sea, es todavía mucho trabajo y pues no se puede de la nada borrar todo y quitar todo, entonces pues yo creo que es justo eso, informar sobre los programas sociales que ella hizo justo en torno a la protección de la mujer. Por ejemplo, que hizo el del agresor sale de casa, que antes pues la mujer se iba a un refugio con los hijos y el agresor se quedaba en su casa. Entonces pues lo que ella implementó, que justo se quiere hacer incluso a nivel nacional, que la ley se vaya a nivel nacional, es que en lugar de que la mujer salga, el hombre, o sea, el agresor sale de casa, y la mujer con los hijos se queda pues protegida en su domicilio, en su casa. Con base en tu premisa, en tu primera intervención, ¿crees que aún hay huecos, legalmente hablando, para fortalecer la protección hacia las mujeres y hacia los menores de edad? Pues sí, yo creo que sí, o sea, incluso de que, bueno, hacia la mujer es un tema y hacia los menores de edad es otro tema. Bueno, yo los como que los separo. Yo el año pasado presenté una amicus curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo, pues peleando por los niños, niñas y adolescentes, para que en los delitos sexuales no exista prescripción. ¿Por qué? Porque muchas veces pues los niños de chiquitos, no sé, viven cierto de que abuso de, no sé, el papá, el tío, el hermano, y no se acuerdan sino hasta los 15 años, 20 años, y pues ya el delito ya les prescribió. Entonces justo fue como mi preocupación, que dije como de hay que implementar y hay que pues velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, o sea, en la ley justo que existe para su protección. Y, y del otro tema que me decías de la mujer, pues, o sea, sí, yo creo que sí hemos avanzado mucho, porque por ejemplo, pues en el 2009 cuando, o sea, te contaba, mi agresor, hizo su primer, pues delito, ahora en ese entonces no era delito, que era pues publicar, que fue publicar de que fotografías, de una niña desnuda,
En ese entonces, pues la niña tuvo que pagar las consecuencias de los actos, de las acciones que hizo él. Ella tuvo que irse del país, ella tuvo que, la corrieron de la escuela, a ella incluso la tacharon, o sea, la reconocieron 10 años por las fotografías, o sea, ella pues sufrió todas las acciones que esta persona hizo, y ahorita, por ejemplo, yo veo el avance y digo, pues ahorita ya existe, por ejemplo, la ley Olimpia, que justamente protege este tipo de actos, o sea, que antes pues no eran delitos y ahorita ya. Entonces sí creo que todavía existen lagunas, pero sí creo que o sea, en el tema de la legislatura y de las leyes creo que sí vamos muy avanzados, pero sí falta fortalecer todavía un poco. En tu caso, como víctima de agresión por parte de una expareja, ¿tuviste, o más bien te sentiste apoyada, cobijada por las autoridades de la ciudad, por la fiscalía? ¿Tuviste un buen acercamiento, un buen acompañamiento? Porque mucha de la sociedad en general se queja de que hay sesgos, que hay algún tipo de limitaciones en cuanto a llevar el debido proceso. Tú como abogada, ¿te sentiste bien o te sentiste cobijada por las leyes actuales de la Ciudad de México? Pues sí, la verdad yo me sentí súper apoyada, incluso en los momentos en que me daba como ataques de ansiedad o de pánico, había estaba una psicóloga de la fiscalía en el área de justo de violencia familiar, que fue donde yo, donde se inició mi denuncia, y sí, o sea, ella justo me contenía cañón, o sea, y me ayudaba cañón, y justo como que sí sentí como esa empatía, digo, sí, algo que siento es la revictimización sí está muy, o sea, sí es muy difícil. ¿Por qué? Pero eso no es culpa, la verdad, de la fiscalía, o sea, es algo que siento que pues tienes que hacer. ¿A qué me refiero con que a mí me costó trabajo? Por ejemplo, a mí me costó trabajo el narrar todos los hechos y el como revivir los momentos, pero pues eso era necesario para que yo realizara mi denuncia, o sea, porque si no, pues como que nadie sabe el contexto más que la persona que lo vivió, en este caso yo. Entonces, pues sí, o sea, en ese tema sí siento que pues es difícil como víctima, pero todo se hizo, la verdad, muy, o sea, muy rápido. Incluso la fiscal de violencia familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nos enseñó de que me enseñó una tabla justo de todas las vinculaciones a proceso que ella llevaba, y pues sí, eran muchísimas, o sea, sí se ve que pues tienen un avance bastante rápido, porque pues no es fácil integrar una carpeta de investigación. Yo en mi caso pues presentamos 3 dictámenes y con eso se integró la carpeta, un dictamen en psicología, un dictamen en cibernética y un dictamen en medicina. Y ahí fue donde eso se usó para integrar la carpeta. Después se libró la orden de aprehensión. Y pues ya para esto pues yo obviamente pues no estaba tan involucrada en el tema. ¿Por qué? Porque justo pues para que no me dieran como ataques o así. Entonces yo lo vi como desde el lado de la víctima, no desde el lado de la abogada. Tere, yo te ubiqué, yo te conocí por tu perfil de TikTok. En uno de los videos que tú tienes hablas de tus crisis de ansiedad, tus ataques de pánico. ¿Cómo manejaste? ¿Cómo fue el proceso para poder controlar y mitigar esa situación con base en lo que habías vivido? Pues la verdad como que siento que al principio como que no lo entiendes, o sea, no entiendes qué te pasa, no entiendes pues qué está sucediendo en tu cuerpo, porque pues yo era algo, por ejemplo, que yo no lo conocía. Incluso pues mi familia tampoco, entonces fue un proceso, la verdad, pues muy difícil tanto para mí como para ellos, porque yo me fui a una clínica justo de rehabilitación mental, y ahí fue donde pues más o menos como que nos informamos un poco más sobre todas las enfermedades que antes pues no se escuchaban tanto. Incluso antes ir al psicólogo te decían, es que si tú vas al psicólogo estás loca. Yo hoy en día lo considero que es algo pues que, o sea, yo en mi vida lo considero algo fundamental, o sea, yo sin mi terapia no funciono. Entonces, sí, pues justo creo que es importante ir normalizando estos temas. Bueno, creo que ya se ha normalizado mucho,
el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, y pues todos los trastornos psicológicos que existen, sobre todo también, por ejemplo, el postraumático, y sí siento que se ha normalizado mucho, sobre todo que ya no, ya no como que juzgas a la persona por eso. Siento que antes sí se juzgaba más. O sea, sí se juzgaba más. ¿Por qué? Porque no estaba tan normalizado el tema. O sea, siento que es como un tema que va, o sea, que está empezando a entrar en la sociedad y que ya pues muchos están conociendo. Bueno, por decir un adjetivo calificativo, gracias a la pandemia, si lo podemos llamar gratitud, se supo o se empezó a tomar en cuenta sobre la salud mental. Y como bien lo comentas, solo fueron temas que eran tabús, eran temas tabú, eran temas totalmente segregados. Uno escuchaba de que tomaban terapias, de que iban al psiquiatra, al psicoanalista, y era una definición, era un perjuicio decir estás loco. Sí. Pero ahora, con toda esta situación que vivió el mundo, y México no fue la excepción, no fue ajena, la salud mental es algo bien importante. En tu experiencia, no solamente por haber vivido una cuestión traumática, sino en el proyecto político en el que estás funcionando, ¿qué peso o qué propuestas tendrías para engrosar, crecer la cuestión del apoyo a la salud mental? Pues yo creo que hay varias, o sea, como que hay varias respuestas. O sea, siento que primero es normalizar. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, me acuerdo que al principio, en octubre del 2022, que fue la primera vez que fui al psiquiatra, justo yo no le dije a mi mamá, porque obviamente mi mamá ir al psiquiatra era porque ya, o sea, de verdad ya estabas loca ya de manicomio. Entonces yo por eso como que nunca se lo dije, hasta que pues ya ahorita te digo, es un tema que ya está normalizado. Y siento que ya, por ejemplo, en el ámbito político, siento que sí es fundamental, porque por el estrés que vives, pues porque siento que estás como muy a las carreras, muy presionada, tienes muchísimas cosas que hacer, y sobre todo ahorita pues muchas cosas que cambiar, que fortalecer. Entonces pues sí siento que es necesario normalizar. Y por ejemplo, siento que yo, o sea, he platicado con ciertos políticos y sí me dicen como, sí, cuando yo fui gobernador de tal o cuando yo fui tal, me tenía que tomar de que, no sé, por ejemplo, mi psiquiatra me daba Rivotril para que las horas que descansara, las descansara bien. Entonces, pues justo es eso, o sea, como seguir eso. ¿Por qué? Porque, pues sí, el ser político creo que implica mucho, o sea, mucho trabajo mental, muchas desveladas, y pues sí creo que es muy importante también atenderte a ti, porque pues si no, al rato vas a enfermarte y pues no vas a poder ni seguir adelante en tu proyecto. Tú, si tuvieras la oportunidad de impulsar como política pública la salud mental, ¿cuál sería tu primera acción? ¿Qué harías? El dar como terapias grupales primero, o sea, porque no siento que todo el mundo necesite psiquiatra, por ejemplo, pero sí una terapia psicológica siento que a todo el mundo nos cae bien. ¿Por qué? Porque pues para el estrés, para la ansiedad, porque para la preocupación, pues para todo lo que pues uno puede vivir de que día a día. Entonces yo creo que como que abrir espacios, así como hay espacios de AA, por ejemplo, abrir como espacios en donde pues tú tengas la libertad de que nadie te juzgue, sobre todo, porque pues vivimos en una sociedad en donde si no haces esto estás mal, entonces eres tal. O sea, que gente ni te conoce y te juzga. Entonces creo que es muy importante abrir espacios en donde tú te sientas como protegido, protegida, para hablar libremente de lo que te está pasando y que sientas que no te van a juzgar por eso. Tere, nos comentas que formas parte actualmente del proyecto Suma Jóvenes. En tus palabras, ¿cuáles serían los objetivos o las metas que quieren llegar a cubrir con este proyecto? Pues primero, tipo, yo como coordinadora nacional de Suma Jóvenes, pues primero juntar más jóvenes. Obviamente ahorita que ya pues tenemos coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum,
pues ya sumar más jóvenes y irnos repartiendo como el trabajo. Por ejemplo, ahorita solamente tenemos coordinador estatal del Estado de México. Entonces, pues ir como buscando líderes, los cuales les podamos encargar pues el trabajo del Estado. ¿Por qué? Porque pues también para mí, por ejemplo, puede resultar difícil el estar atendiendo todos los estados. Entonces es ir como repartiendo o sea, bueno, más bien poniendo representantes en cada estado de la República y así ir haciendo reuniones, eventos en donde pues creo que nuestro objetivo justo es escuchar también a los jóvenes, escuchar sus propuestas, qué es lo que quieren, qué es lo que ellos sienten que falta en México, qué es lo que ellos pueden aportar también como jóvenes. Y creo que es algo muy importante porque antes los jóvenes no eran escuchados en los temas políticos. Ahorita creo que ya pues los jóvenes, antes se decía que éramos el futuro de México, pues ahorita ya no. Ahorita ya muchos forman parte de la política, muchos somos abogados, muchos somos, o sea, ya formamos parte del mundo actual de México. Entonces, pues sí, yo creo que ese sería nuestro objetivo y pues a largo plazo igual ir pues en apoyo a la coordinadora. Desde tu óptica, desde tu opinión, ¿tú sientes que la juventud mexicana está interesada en la política? ¿Por qué? Porque hemos vivido en etapas muy violentas en los últimos años en el país y la tasa de juventud pues, ha disminuido porque se van a las filas del narcotráfico, porque emigran a otros países. ¿Cómo ves tú la actualidad de la juventud mexicana? O sea, yo siento que, o sea, no puedo generalizar, o sea, algunos sí no están nada involucrados y como me decías de que a otros se iban por el narcotráfico y por otras cosas, por eso justamente es que a mí me interesó hacer el proyecto de Suma Jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no sabían, muchos no estaban informados, no digo que todos, o sea, pero muchos no estaban informados de todos los proyectos, los programas sociales que había hecho Claudia, por ejemplo, en su cargo como jefa de gobierno, justo respaldando a los jóvenes, ¿qué es lo que yo considero algo fundamental? Por ejemplo, la educación. Siento que si tú inviertes en educación, justo vas a tener jóvenes informados, jóvenes que van a saber qué está pasando en México y se van a ir por el buen camino y no van a buscar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque pues siento yo, desde mi punto de vista, que los jóvenes que escogen como el camino del narcotráfico o deciden emigrar es porque no tienen esas oportunidades y pues se les hace fácil pues dejar de estudiar y irse por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ganan más. Pero justo ese es el problema. Si tú invades, o sea, si tú pones atención en la educación, pues no vas a tener ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque vas a tener jóvenes que se van a interesar por la política, que se van a interesar por su país, que al final de cuentas pues es su país. Y pues sí, o sea, sí veo que muchos jóvenes, por ejemplo, muchas amigas mías, sí están súper desinformadas y no saben ni siquiera de lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque ya no les interesa y porque lo primero que les llega es lo primero con lo que se quedan. Entonces justo, de hecho, en uno de mis discursos, en uno de los eventos de Suma Jóvenes, justo hablé de eso, de que es muy importante que no nos quedemos los jóvenes con la primera información que nos llega, sino que investiguemos más, investiguemos fuentes confiables. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mala información, siempre va a haber información ficticia, siempre va a haber resultados que no son verdaderos y pues es irte en base a, pues obviamente lo que tú, o sea, al final de cuentas no es convencer a los jóvenes, es informarlos. Tere, con base en tu experiencia, estás formando un proyecto para apoyar a víctimas que han sufrido la misma situación que tú. Cuéntanos sobre eso. Pues sí, ahorita como es más como un activismo social que llevo desde que yo subí mi historia a Instagram, pues me buscaron varias niñas, digo niñas, bueno, mujeres, porque fueron de diferentes edades, que igual habían vivido lo mismo, que algunas con el mismo agresor, algunas con otro, algunas pues de diferentes tipos. Pero sí creo que es muy importante, yo desde mi experiencia,
el acompañar a cada víctima en su proceso. ¿Por qué? Porque pues obviamente, primero, o sea, tienes el miedo a todo lo que da. ¿El miedo hacia qué? Hacia tu agresor. Entonces, pues por eso muchas, pues deciden callar. Yo obviamente también, o sea, no te estoy diciendo que no. Yo cuando me enfrenté en el proceso, obviamente también, o sea, el día que presenté la denuncia estaba muerta de miedo. Me da miedo incluso salir a la calle, o sea, pero ahorita que ya lo veo como de que ya estoy como más avanzada, pues justamente creo que es importante ir tomadas de la mano de mujer a mujer y sobre todo de mujer que ha sido víctima hacia mujer que también ha sido víctima. ¿Por qué? Porque pues, o sea, como que hablan el mismo lenguaje, pueden hablar el mismo lenguaje. O sea, por ejemplo, a mí una me escribía, es que mi novio me pega y no sé qué, y vivo violencia todos los días, y me manipulan, y lloro diario, pero de verdad es que siempre lo justifico. Y pues son conductas que al final de cuentas como que son conductas que o sea, que las víctimas muchas veces normalizamos. O sea, por ejemplo, yo también siempre normalicé todas las cosas y justificamos. Entonces, pues yo creo que es importante el acompañamiento desde o sea, el impulsarlas, alzar la voz, primero, en segundo, o sea, ya que decidan alzar la voz, tomarlas de la mano y decirles, no tengan miedo, o sea, porque sí, muchas se echan para atrás y dicen, no, mejor ya, o sea, hasta aquí la dejo. Entonces, pues sí, es ir, pues, ayudando a eso, apoyándolas. Por ejemplo, yo en mi caso en específico, las mujeres que a mí me buscaron, que eran las mismas víctimas o sea, eran las víctimas del mismo agresor, o sea, de mi mismo agresor, pues hicimos una carta, bueno, yo la hice, ellas me contaron su historia cada una, hicimos una carta dirigida a nuestro agresor. ¿Para qué? Porque siento que es importante que también ellas, por ejemplo, la primera víctima fue en el 2009, entonces pues obviamente ya hablando del legal ya no puedes hacer nada, pero sí hablando desde la parte como emocional, pues ya, si ella no tuvo la oportunidad en el 2019, ¿por qué? Porque no había leyes que protegieran como hoy en día protegen a la mujer, pues también es importante que ella se sienta escuchada. ¿Por qué? Porque ella en ese momento en que vivió pues su agresión, pues todo el mundo la juzgó a ella, pero nadie la escuchó. Entonces ahorita, después de 15 años que ella en este caso en específico vivió su agresión, pues también creo que es muy importante el que se haya sentido escuchada. Y como así, o sea, ella, por ejemplo, en mi carta sí quiso poner su nombre, pero las otras 3 víctimas no. ¿Por qué? Por miedo, obviamente. A mí me decían, no, y es que si sale, y es que a mí me perseguía, mi acosada, y me da miedo, y no sé qué. Incluso salían sus iniciales nada más. Me decían, es que está muy fuerte mi historia, o sea, está muy textual. Yo les dije, no se preocupen, o sea, si quieren obviamente pues lo modificamos, pero al final de cuentas es un miedo que pues, o sea, yo también vivo, pero lo estoy trabajando poco a poco. Entonces, en este caso, te digo, de la carta, pues fue algo que no solo me ayudó a mí, sino también a ellas, como víctimas, o sea, a ser escuchadas y a poder contar su historia. Entonces, pues es a lo que yo me quiero como enfocar más en apoyar ahorita a las mujeres y justo como hacer una fundación en donde yo pues desde el ámbito pues legal y como víctima puedo acompañarlas desde sentarme a que me cuenten su historia hasta en el momento en que se solicita audiencia inicial al lado de una psicóloga que igual quiere sumarse al proyecto y pues ella ir como acompañándolas en la parte de la contención. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando tú vives algo traumático y lo cuentas a alguien más o lo escribes o lo revives, pues sí te puede dar como un ataque de pánico y de ansiedad. A mí me dio y sí, o sea, es muy importante la contención de una parte desde la psicóloga para poderte pues contener, como te digo. Entonces pues sí, ese es como mi objetivo y así justo estoy haciendo muchos proyectos de mujeres. Igual ahorita estoy como por hacer un video, bueno, o sea, ya lo estoy haciendo, nada más me falta juntarlo y todo. No es nada político, no es nada, es sobre la mujer y es una mujer, cada mujer dice, escoge una palabra, el chiste es que no se repitan
solidaridad, empatía, apoyo, ayuda, o sea, la palabra que cada quien escoja, en todos los ámbitos, o sea, desde ama de casa, desde política, desde artista, o sea, mujeres de todas las edades, o sea, me han mandado videos niñas, adolescentes, señoras, abuelas. Entonces, pues yo con eso quiero juntar el video. ¿Para qué? Para que las víctimas no se sientan como, o sea, se sientan como apoyadas entre mujeres. Creo que es importante crear una red de apoyo. ¿Para qué? Para justo, yo voy a dar una introducción que es sorpresa, pero sí, después, o sea, el ver todas las mujeres y todas las palabras que existen en apoyo hacia la mujer, pues creo que es muy como importante y muy conmovedor como mujer. Igual, por ejemplo, cuando me invitó Carla Estrada, la productora de Televisa, a dar mi testimonio cuando sacó la serie de Gloria Trevi, a mí se me hizo muy importante. ¿Por qué? Porque vi como una palabra que salía como en su boletín, no sé qué sea, que decía como no juzgues sin haber vivido mi historia. Y yo me acuerdo que yo, por ejemplo, con Gloria Trevi en específico, pues, yo escuchaba que estaba loca, que no sé qué, y pues yo pues ni sabía su historia. Entonces, pues cuando yo me subí a dar como mi testimonio, justo, o sea, había hombres y mujeres, pero justo es eso, o sea, no juzgar si no sabes la historia de la de enfrente. O sea, ¿por qué vas a juzgar? Yo en mi caso, por ejemplo, también te cuento, o sea, cuando sacaron twitters y así de que lo habían aprendido a mi agresor, muchas personas decían de que, ay, seguramente la niña le quiere sacar dinero. Sí, pero ¿por qué? Porque es, o sea, alguien que no me conoce. ¿Cómo puede hablar alguien que no me conoce y que no sabe qué es lo que pasé y que no vivió mi historia? Entonces vivimos, tristemente, yo creo que todavía vivimos, en una sociedad demasiado juzgadora, o sea, que juzga por todo. O sea, que porque si estás con Claudia, que porque si estás con Xochitl, que porque si eres mujer, que porque si eres hombre, que porque... O sea, por todo te juzgan sin conocerte. Entonces, justamente, también, pues, es darles ese mensaje a las víctimas, que te vas a enfrentar a lo largo de tu proceso legal a que la gente te juzgue sin conocerte, y que es darle la vuelta y evitar ese tipo de comentarios. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi proceso, la gente que no me sumaba la hacía a un lado, la gente que no me entendía la hacía a un lado. ¿Por qué? Porque pues no es, imagínate, cargar tu historia más cargar como por los demás, no, o sea, nunca hubiera acabado. Entonces, pues sí, justo considero que es muy importante, acompañar a las víctimas y sobre todo convencerlas a que no tengan miedo de alzar la voz, y así seamos menos las mujeres que vivamos violencia. ¿Por qué? Porque siento que también es importante que si tú alzas la voz, también le vas a poner un límite a los hombres. ¿Para qué? Para que, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, que después de este agresor tenía puros, o sea, hombres tóxicos en mi vida, que yo decía como, ¿qué onda? Y no, o sea, y no hacía nada. Y ellos, o sea, y iba con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque pues obviamente, ahorita, por ejemplo, que yo ya alcé la voz, sé que en mi vida voy a encontrar hombres que, pues ya, quieras o no, les van a tener un límite pensado en su cabeza de no, esta niña no, porque esta niña sí abre la voz, sí alza la voz. Entonces justo siento que es por eso muy importante el tema de alzar la voz y el tema de acompañar a las víctimas en su proceso legal. ¿Por qué? Porque es muy, muy difícil, y sí, o sea, sí da miedo, sí da ansiedad, sí da angustia, da depresión, da culpa, pero es importante el que no se sientan solas. Tere, para finalizar y agradecerte la entrevista, estamos viviendo la etapa electoral de la asociación presidencial. Tenemos en puerta a 2 mujeres con posibilidad de llegar a ser presidenta de este país. En tu opinión, ¿cómo ves tú a una mujer gobernando este país? ¿Cómo ves a una mujer dictando las normas y repartiendo la riqueza de este país entre los mexicanos? Pues a mí me impresiona sobre todo la historia de México, que por ejemplo hace 50 años pues las mujeres apenas empezaron a votar.
las mujeres eran, o sea, amas de casa, no salían de sus casas y eran expertas, pero en tejido en cocina, o sea, no iban más allá. Entonces a mí lo que me impresiona es ver cómo la mujer se ha ganado por su capacidad, que el hombre había como limitado, por así decirlo. Entonces a mí se me hace que estamos viviendo un momento muy, o sea, conmovedor, muy, o sea, histórico para nuestro país. Sobre todo, ¿por qué? Porque si te vas para atrás, como ahorita lo conté, pues ha cambiado muchísimo desde ese entonces. En ese entonces no había ni siquiera políticas, no había abogadas, no había doctoras, la madre únicamente se dedicaba a cuidar a los niños y pues el que salía a trabajar era el hombre. Entonces ahorita el que ya esté la mujer, estemos involucradas no solo en el ámbito político, sino también de que profesional, muchas son emprendedoras, muchas son empresarias, y pues políticas en este caso, pues es algo muy, o sea, algo histórico, algo que pues estamos viviendo, que tener a nuestra primera mujer presidenta en México para la sociedad que antes se vivía en México machista, pues que la mujer no servía para nada. Incluso, o sea, yo he escuchado comentarios de que dicen como de, ¿tú consideras que México está preparado para tener a la mujer presidenta, a la primera mujer presidenta? Pues, o sea, no es que esté preparado, o sea, es como si digo, es que México esté preparado para tener a un hombre presidente, pues es lo mismo, o sea, porque pues yo considero que tenemos lo mismo de capacidad, o sea, no considero que somos iguales, considero que sí somos diferentes, pero que cada quien, o sea, tanto hombres como mujeres, tenemos nuestra capacidad, nuestra inteligencia y pues nuestra visión. En este caso, pues yo creo que Claudia ha trabajado mucho desde su cargo como jefa de gobierno, en también pues ver ese valor como mujer. ¿Por qué? Porque como que te impulsa a meterte un poco más a la historia, a la política, al ver su historia, que ella fue pues o sea, empezó desde abajo, que estudió, de que fue filósofa, entonces, pues sí, o sea, el ver su historia y ver que también fue como la mujer, la primera mujer, como jefa de gobierno en nuestro país, pues ha como, eliminado esas barreras que vivíamos en México. O sea, que una mujer esté preparada o no, pues claro que está preparada. ¿Por qué? Porque pues incluso hasta algunas tienen más capacidad, más inteligencia, más más empatía, no sé cómo decirlo, con lo... La mujer es más sensible. Sí. La mujer tiene mayor sensibilidad, procesa, razona más que un hombre, tiene más visión. Es algo, es un tema de debate muy amplio. Y como bien lo comentas, como seres humanos, mujeres y hombres somos distintos, pero tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas oportunidades, o deberíamos tener las mismas oportunidades. María Tereli, muchísimas gracias. Gracias. Mucho gracias éxito, mucha suerte en tus proyectos. No, gracias a ti. Si el empoderamiento, la capacidad, el emprendimiento, la fortaleza tuviera una imagen, esta sería la de la licenciada María Teresa Ile. Una mujer emprendedora, guerrera, proactiva, preocupada por la mujer de este país, con propuestas, con ideas, pero con una situación en su pasado totalmente dantesca, totalmente reprochable. Pero a pesar de esa situación se ha sabido reponer, retomar su vida, sus proyectos y sus planes. El día de hoy tuve la gran oportunidad de platicar con la licenciada Ile, y me queda un grato sabor de boca sabiendo que la juventud mexicana tiene en ella una gran aliada y una gran vocera. Ya lo saben, si les gustó, denle like,
compartan, suscríbanse, comenten. Yo soy Álvaro Francisco. Nos vemos en la próxima.